A lo mejor caigo en el error, no lo sé, puede ser que sí, a lo mejor no, de regresar a un tema que yo ya les había prometido en videos anteriores de la temporada pasada, no volver a cometer. Pero bueno, si lo hago, discúlpenme, pero no puedo evitarlo, porque al final de cuentas la información que les estoy poniendo acá a un ladito es información que para algunas personas en México pudiera ser ya tema viejo, para otras personas en algunas otras latitudes del mundo puede ser tema relativamente reciente, y para mí es un tema que está totalmente en boga hoy en día, no solamente en el seno del hogar, sino en el seno de muchísimas familias hoy en día a nivel mundial. Y desgraciadamente ahí es donde nos damos cuenta que existe en este planeta una crisis de valores, una crisis de convicciones que en algún momento dado debemos de replantearnos para poder crecer y para evitar conflictos armados como los que se están viendo hoy en día en Irán, en Irak, en Ucrania, en Rusia, etcétera, 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 que a nadie en particular beneficia, sino que simple y sencillamente lo único que están haciendo, están transformando un mundo que de ser unipolar se está volviendo de nueva cuenta bipolar, y a lo mejor ya no bipolar, sino multipolaridad, y eso de una otra forma engendra odios, engendra divisiones, como en muchísimas ocasiones ya lo he planteado en diferentes discursos o en diferentes charlas con diferentes personas, lo que hacen las religiones, lo que hacen la política, etcétera, 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 las cuales, más que ser un camino a seguir, debería ser simple y sencillamente un equipo a quien seguir. Una frase que ahí me gustó demasiado de una persona que me quito el sombrero, que es el presidente Putin. Hasta cierto punto me quito el sombrero con él, no del todo. Él dice que al final de cuentas todos en la cancha seguimos siendo humanos, todos seguimos siendo hermanos. A lo mejor competimos para diferentes equipos o somos partidarios de un equipo en particular, pero dentro de la cancha seguimos siendo hermanos. Y si vamos a competir, no pelear, competir, que son dos cosas diferentes, totalmente diferentes, es precisamente para eso, para alcanzar una mejor posición en el ranking mundial o en un ranking de una escala en particular. Y es ahí donde debemos de realmente ser partidarios de una religión, de un partido político o de alguna estructura en particular. Bueno, Pedro Ferriz de Con es un comunicador de México que ahora quiere incursionar en la política. Yo le deseo lo mejor del mundo, ojalá pudiera tener un buen peldaño en las próximas elecciones de México, porque se ve es una persona relativamente coherente con sus creencias, con sus valores y con sus actitudes que toma ante la vida. Espero no equivocarme, pese a que recientemente se dio un escándalo en México muy grave en el cual decían que él estaba poniéndole el cuerno, el cacho acá en Colombia, o estaba haciéndole infiel a su esposa, y su esposa lo defendió a capa y espada, pese a que muchísima gente no la entendió. Inclusive muchísima gente pudo opinar que ella era una tonta, una babosa, una estúpida. Muchísimas mujeres sumamente feministas y sumamente arraigadas al tema feminista seguramente le dijeron que era una mujer que no se sabía valorar, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, acá yo quiero mencionarles algo que un buen amigo, al cual le mando un súper abrazo, que se llama Edgar, me acaba de mencionar recientemente, y yo creo que tiene toda la razón del mundo. Independientemente de la religión por la cual nos casemos, independientemente por los valores por los cuales nos unamos a una persona, si nos unimos a esa persona y le juramos amor eterno, amor hasta que nos muramos, bajo la redundancia, amor ante un altar, ese juramento ya con nada se debe de disolver, y ninguna ley humana, sea una ley que permita el divorcio o no lo permita,
puede disolverlo, y más cuando hay hijos de por medio. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas, esa unión marital, esa unión que se dio ante un altar, la va a juzgar Dios, y es muy grave para uno de los dos actores que se quiere divorciar, el que en algún momento dado, independientemente de la religión que se persiga o que se siga o que se crea, si en algún momento dado uno de los dos llegase a fallecer por X o Y circunstancias, y Dios le pide su alma y evalúa lo que hizo en su vida y se da cuenta que faltó a ese juramento, pues yo no sé cómo Dios actúa. Al final de cuentas, Dios nos han enseñado por algún tipo de creencias que Dios nos puede castigar en algún momento dado de nuestra vida, y por otro lado nos puede absorber de nuestros pecados. Totalmente de acuerdo, pero al final de cuentas también debemos de rendir cuentas sobre lo que hicimos en nuestra vida, y yo creo que la mejor tranquilidad que debemos de tener es ser correctos. Yo entiendo que todas las parejas pasamos por problemas muy complejos y muy difíciles. Yo no he sido el mejor esposo del mundo, y Dios te pide perdón por ello. Vivi, te pido perdón por ello. Te amo muchísimo. Creo en mi matrimonio y creo que con tu apoyo puedo salir avante de muchísimas situaciones y juntos podemos lograr muchísimas cosas. Entiendo que a veces el amor no nos alcanza para seguir queriendo a nuestra pareja, pero ahí es donde debemos de rascarle un poquito a ese Dios para que nos dé el entendimiento de cómo seguir valorando a esa pareja que tenemos a un lado. Te invito, Vivi, a que así lo sigas haciendo, si es que todavía está en ti tener ese corazón tan humano que en algún momento nos permitió tener a nuestra hija Gaby. Y esto lo hago de la misma manera en que Primo Ferriz de Con le pidió perdón a todo un país que se enteró del tema, y le pidió perdón a su propia esposa, y se fue de vacaciones con ella, y su esposa está enormemente agradecida por tener a ese esposo tan especial que pudiera ser don Pedro Ferriz de Con. Un super abrazo, Dios me los bendice. Compartan este video a 2 personas, no les cuesta absolutamente nada. Dios me los bendice, los quiero demasiado. Chao.